La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente, su programa favorito de reflexión y divulgación de historia. En esta emisión hablaremos de un tema que personalmente creo puede serle útil a nuestro público. Debido a los múltiples problemas laborales y organizativos que enfrentamos las y los trabajadores en la actualidad, creo que dedicarle un programa a la historia del movimiento obrero en México durante el siglo XX puede ser provechoso. Yo soy Emiliano Canseco y antes de iniciar esta conversación quiero saludar a mis queridísimos amigos que se encuentran en cabina el día de hoy. Carla Mote, ¿cómo estás? Hola Emiliano, muy bien, muy contenta de platicar de este tema, seguramente les resultará muy interesante. Misael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí muy bien, muy contento de esta nueva emisión de Interruptus 660. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, como ya lo has comentado, Emi, así que iniciamos. Además, tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina nuestro querido amigo y camarada Diego Bautista. Él es doctor en Historia por parte del Instituto Mora y ha estudiado diversos temas en torno a los trabajadores y sus agrupaciones obreras, como la Casa del Obrero Mundial, la Confederación General de Trabajadores y la Cooperativa Pascual. Gracias por acompañarnos nuevamente en Interruptus 660. Un gusto, compañeros Misael, Carla, Emiliano. Uno de los principales problemas que enfrentamos las y los trabajadores en la actualidad es la precariedad laboral. Constantemente vemos cómo somos sometidos a regímenes laborales cada vez más injustos, muchas veces con condiciones deficientes y con sueldos ridículamente bajos. En ese sentido, creo que dar un breve vistazo a la historia del movimiento obrero en México del siglo XX puede ser útil para tener presente las distintas experiencias de luchas que han tenido las y los trabajadores en el pasado para conseguir sus demandas, y de esta forma pensar nuevas alternativas para resolver las problemáticas que se nos presentan. Por lo anterior, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Podrías mencionarnos 3 o 4 momentos clave que debamos tener presentes para comprender el movimiento obrero mexicano? Por ejemplo, alguna protesta relevante, la fundación de alguna organización o un acontecimiento en el que los trabajadores hayan sido reprimidos. Por supuesto, digamos, yo empezaría diciendo que a mí me gusta más la perspectiva de hablar de historia de los trabajadores y el trabajo que de movimiento obrero. Me parece una perspectiva más amplia, más empática con distintos tipos de trabajadores y que nos permite hacer un análisis más completo de los procesos y las transformaciones que ha vivido el mundo del trabajo y los trabajadores en este país. Les cuento una anécdota. Yo siempre que doy clase o estoy presentando de qué se trata esto de historia del trabajo, le pregunto a mis alumnos o a la gente con la que esté charlando que si les importa de qué van a trabajar. Y a todos nos interesa el trabajo, es una cuestión pues fundamental. De hecho, pues durante los últimos 2 siglos ha sido la puerta de entrada hacia la ciudadanía, ¿no? O sea, es no solo, digamos, un derecho el trabajo, también es una forma de entrar a otro tipo de derechos como puede ser la salud, en algunos casos la educación, ¿no? Entonces yo diría que para la historia de México hay 4 momentos, 4 procesos que son fundamentales. Uno que para el trabajo moderno, digamos. Uno que empezaría en el siglo XIX, ¿no? Digamos, con la formación de México como Estado independiente y que es la asociación obrera. Es decir, la asociación de pequeños gremios, artesanos que van construyendo pues un conjunto de identidades compartidas, de exigencias compartidas y de cultura, ¿no? Me parece que es un rasgo fundamental y que hasta hoy ciertas prácticas de los artesanos decimonónicos se mantienen hasta nuestros días, tanto en la protesta como en las fiestas. Por ejemplo, pensaría en una investigación de un compañero, Matías González, que acaba de hacer una tesis doctoral en la Universidad de Turín sobre el vínculo entre nación y trabajadores, ¿no? Siempre pensándolas como un poco antitéticos. Bueno, él ve cómo las intervenciones francesa y estadounidense en el siglo XIX van construyendo unidad de nación. Después habría un segundo momento que es fundamental, que es el de la conquista de derechos.
que es pues el arco que abre, digamos, la oposición contra el régimen de Porfirio Díaz hasta el cardenismo, que es cuando se van instaurando, digamos, los derechos fundamentales de los trabajadores, como es la asociación, pero también el derecho a huelga, las 8 horas de trabajo, que es una reivindicación antigua en Estados Unidos y en Europa, que en esos años, sobre todo en el 123 constitucional, pues se logra, digamos, plantear otra inquietud que tenemos ahora, el salario mínimo, ¿no? Es decir, una base para todos los trabajadores. Es una conquista paulatina. En el 17, en el constituyente, ya se habla de un ingreso mínimo para los trabajadores, pero será hasta 1931 con la Ley Federal del Trabajo cuando esto puede operar. Son derechos y también la constitución, digamos, organizativa de los trabajadores. En 1912-13 se funda la Casa del Obrero Mundial, la fundan 12 personas. Ana Rivera Carbó, en su famoso libro sobre la COM, dice, bueno, para 1916 eran 90,000 trabajadores que estaban bajo su influjo, pero podríamos pensar que hacia el cardenismo ya había toda una serie de centrales obreras que aglutinaban a gran parte de los trabajadores sindicalizados en la época. El tercer momento que yo creo que es importante es pues el momento que se le llama de la insurgencia sindical, que es paradójico porque también es el momento inmediato a la instauración del neoliberalismo. Como ustedes saben que hubo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en México que arranca con la Segunda Guerra Mundial y que tendrá su clímax productivo en la década del 50 y su clímax organizativo en lo que se llamarán las huelgas y las movilizaciones de electricistas, ferrocarrileros durante las décadas del 70. Esto viene acompañado con una, posterior derrota muy importante para los trabajadores, donde sus dos grandes demandas, la demanda económica por aumento salarial y la de democracia, pues no fructifican del todo, y en cambio hay una reestructuración productiva muy importante. Y el último, y creo que con esto cerraría tu pregunta, Emiliano, pues es el cuarto momento, que es el actual, que lo tenemos con una reforma laboral. Oye, está interesantísimo la periodización que nos haces del movimiento de los trabajadores, y justamente en este programa, en Interruptus 660, siempre queremos conectar presente con pasado. Estamos convencidos de que la historia nos habla en el día de hoy. Yo quería preguntarte sobre dos temas. Ya tocaste uno, que fue la reforma laboral. El otro es el salario mínimo. Sabemos que es una demanda primaria de la organización de las trabajadoras y trabajadores, y pues sabemos que en este 2023 hemos tenido ya un acumulado de 135% de aumento al salario mínimo. Eso, junto con la propuesta de democratización de los sindicatos, creo que ha sido un momento importantísimo. ¿Cómo se observa esto en una visión histórica en contraste con lo que acabas de mencionar del periodo neoliberal? Es una súper buena pregunta, Carla, porque en realidad el salario y en general las condiciones de trabajo digamos que conectan el tercer con el cuarto momento del que les platicaba. La reestructuración productiva tuvo en México dos grandes ejes: la extracción de materias primas para los mercados mundiales y la formación de un eje maquilador en las fronteras sur y norte del país, lo cual deprimió un montón los salarios. Hay estudios, por ejemplo, de la Facultad de Economía de la UNAM, donde se muestra que desde 1982 el salario mínimo de los trabajadores estaba decreciendo, es decir, estaba por debajo de la inflación. Coincide con la instauración del neoliberalismo. Historiadores, al fin y al cabo. Y es una condición que no solo afectó el ingreso neto de los trabajadores, sino todas las condiciones de trabajo alrededor del salario. Por ejemplo, la flexibilización laboral, que es una parte muy importante. En los últimos años no solo ha aumentado el salario, también han aumentado, por ejemplo, las vacaciones, que fue una conquista que se borró, durante el periodo neoliberal. O el fin del outsourcing, ¿no? Claro. Una reglamentación distinta. Yo creo que un sentido de que el outsourcing es dañino, no solo para los trabajadores, también para la productividad misma. Eso ya está demostrado en varios estudios. Y hoy, paradójicamente, pues se abre la reforma laboral como con una suerte de pinza, que es, por un lado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que siempre habíamos visto que era pues bastante dañina en la anterior regulación del TLC.
en donde el gobierno de Estados Unidos pidió que la democracia sindical y las condiciones de trabajo en México se vigilaran por un fenómeno que les llaman dumping social, que es, digamos, una suerte de competencia desleal entre mercados, ¿no? Porque muchas empresas estadounidenses y canadienses estaban mirando a México porque las malas condiciones y los salarios deprimidos eran lo que les, digamos, un plus para instaurarse aquí. Suena a neoporfirismo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta igualmente redundando en este difícil proceso de transición entre pues lo que se llamó el estado de bienestar durante un tiempo y la llegada y desarrollo del neoliberalismo, ¿no? Durante el siglo XX ya nos comentabas que pues todas las organizaciones de trabajadores fueron paulatinamente conquistando ciertos derechos, ¿no? A lo largo de todo este siglo XX, que fue súper complejo. Pero, ¿qué pasaría? O más bien dicho, ¿cómo tú podrías explicarnos en 30 segundos rapidísimo pues el papel del Estado y los gobiernos? ¿Cómo ha sido primero durante el estado de bienestar y ahora en el periodo neoliberal? En 30 segundos yo diría que la clave es el Estado como regulador del trabajo. Es decir, desde el arco de la Revolución Mexicana hasta esto que hablábamos de la actual reforma, el Estado es el tercer actor en las relaciones patronales. Está por un lado los empresarios, por otro lado los trabajadores, y hay una suerte de regulaciones nacionales o en los primeros años después de la revolución estatales que son muy importantes y que explican también esas transformaciones a lo largo del siglo XX. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Radio Ciudadana 660, Radio Pública, estamos de vuelta en Interruptus 660, pasado es presente. No se olviden de seguirnos y enviarnos sus comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando con mi amigo Diego Bautista sobre historia del movimiento obrero, historia de los trabajadores en México. Y bueno, continuando con esta conversación, a mí me gustaría que platicáramos sobre el sindicalismo, sobre la figura del sindicato en sí. Porque bueno, actualmente los sindicatos tienen un fantasma atrás de ellos que pues como una mala fama, pues. Y a mí lo que me gustaría saber es por qué, de dónde viene esa mala fama. Porque bueno, al final un sindicato tiene el objetivo de proteger a los trabajadores que están inscritos en él, pero actualmente vemos que tal vez no es así y que más bien son instituciones burocráticas, ensimismadas. Entonces, bueno, Diego, ¿qué me podrías platicar sobre, pues, de dónde viene ese pasado oscuro de los sindicatos? Es una muy buena pregunta y creo que hace mucho sentido con lo que la audiencia podría pensar sobre los sindicatos o las propias experiencias que muchos hemos tenido al gestionar algunas cosas en empresas o en instituciones que cuentan con sindicatos fuertes, entre comillas, ¿no? Yo lo primero que plantearía es ¿por qué siempre que pensamos en la organización de los trabajadores, diagonal movimiento obrero, pensamos en sindicatos? Si un poco retomando la parte histórica, vemos que durante el siglo XIX y principios del XX había una gama importante de distintas organizaciones de trabajadores. Estaban las cooperativas, las mutuales, los clubes obreros, clubes deportivos, cooperativas bancarias, vivienda, un montón de otras formas de organización de los trabajadores. Entonces, ¿por qué los sindicatos llegaron a ser la forma, digamos, hegemónica? Bueno, por una cuestión muy sencilla que son quienes tienen la mejor capacidad de negociar las condiciones de trabajo. Y eso tiene un doble filo, digamos, por un lado un crecimiento exponencial hacia la segunda década del siglo XX
y por otro, una capacidad de interlocución con el Estado y con los gobiernos muy importante, que fue generando lazos a veces de cooperación, pero también, y en el caso mexicano estoy pensando, de subyugación de los trabajadores, el famoso corporativismo que fue tomando distintas formas entre la CROC, la CROM, la CTM y demás dinosaurios del antiguo régimen. El charrismo. El charrismo. Pero bueno, claro, eso podríamos, siempre esa es como la explicación genérica. Yo diría, hay otra que tiene que ver con este periodo de instauración del neoliberalismo y de derrota obrera, que es una victoria cultural de las ideas individualistas, en donde todo es mejor si es emprendedor, si lo haces tú solo, si no es en colectivo, donde la fórmula del éxito es el éxito económico. O la competencia. O la competencia. Entonces, las bases de colaboración y contribución que fincaron los sindicatos como parte de una cultura, de una organización, creo que están bastante menoscabadas. Y eso genera que los sindicatos también se vuelvan formas de ascenso social, de corrupción, formas defensivas también. Siempre nos quejamos, por ejemplo, de la improductividad, de la burocracia, pero son formas también que tienen los trabajadores frente a direcciones y empresas que los están continuamente explotando, ¿no? Es una práctica muy antigua que en México le llamaban tortuguismo. A mí me gusta mucho la figura como de una tortuga, pero sí, todos sabemos esas dificultades, ¿no? Entonces creo que también hay un momento interesante ahora con esto de la reforma laboral de poder cambiar la mentalidad y la realidad de muchos de los sindicatos, ¿no? Hay un proceso de organización interesante ahora, sobre todo en las industrias que están vinculadas a Estados Unidos y a las cadenas productivas globales, donde empieza a haber una nueva... resurgimiento, ¿no? Una nueva forma de sindicalismo que yo les diría en un minuto tiene dos rasgos que me parecen muy interesantes. Primero, son trabajadores que están en la línea de producción o dando algún servicio, quienes están siendo votados para ser parte de las direcciones sindicales, por ejemplo en General Motors en Guanajuato. Y la segunda, la mayoría de secretarias generales son eso, mujeres, ¿no? Y eso yo creo que es un dato también bien interesante sobre una vuelta de página a lo que estábamos acostumbrados del sindicalismo del siglo XX. Digamos que sería una redemocratización de las formas de organización laboral. Sería un nuevo intento, ¿no? O sea, todas, digamos, por lo menos las últimas 3 etapas que reseñamos desde la Revolución Mexicana, pasando por la insurgencia sindical y el momento actual, tienen un componente muy importante sobre la democracia. Claro. Porque los trabajadores no eran ciudadanos, se lo tuvieron que ganar a base de movilizaciones, de organización, y a cada momento se fue actualizando ese problema, cómo el trabajo nos vincula a tomar decisiones, ¿no? Que nos incumben a todos. Y yo creo que ahora hay una nueva condición que es un reto enorme, porque también el trabajo se ha complejizado muchísimo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para organizar a los trabajadores informales, ¿no? O los trabajadores que habitan las calles de esta ciudad, o los trabajadores por aplicación, a las mujeres que trabajan en casas haciendo algún servicio de limpieza, ¿no? Creo que ahí hay toda una fuerza de trabajo que es susceptible de organización, y eso implica también un proceso de democracia. O incluso las nuevas aplicaciones, ¿no? El trabajo de las apps en el mundo se han estado organizando los trabajadores porque es un espacio nuevo, ¿no? De transnacional además y con... Súper precario. Claro, con muy pocas prestaciones, más bien sin, ¿no? Sin prestaciones, porque son socios, ¿no? Sí. Es la lucha del siglo XIX, ser reconocido como trabajador. Exacto. Otra vez. En pleno siglo XXI. Oye, Diego, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú las formas de vinculación y de articulación de los círculos académicos que estudian justamente los movimientos obreros, la lucha de los trabajadores y trabajadoras con los propios movimientos obreros en concreto, digamos, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la manera en que la investigación académica puede contribuir al fortalecimiento de la organización de trabajadoras y trabajadores? Yo ahí me identifico, digamos, con una línea teórica que se llama coinvestigación, que viene desde Italia. Tiene autores, los digo por si a alguien le interesa de la audiencia, Raniero Pansieri, el propio Antonio Negri,
que surgió en este momento muy intenso de movilizaciones en el 68 italiano, que en realidad duró más años, ¿no? Hasta el 70-71, y que tenían una premisa muy importante, que es el mundo del trabajo se está transformando continuamente, hay nuevas formas de explotación. Entonces hay una necesidad de entender esas formas de explotación, y el espacio de trabajo y las dinámicas de trabajo muchas veces no dejan a que los operarios, a que los trabajadores lo hagan, y ahí es cuando el mundo académico yo creo que puede intervenir de la mano, sin aleccionar, sino digamos teniendo una participación hombro a hombro, ¿no? Les planteo algunos ejercicios que hacemos en la UAM Lerma, ¿no? Yo pertenezco a un observatorio de políticas y prácticas laborales. Para empezar necesitamos medir las transformaciones. El salario, por ejemplo, realmente está aumentando, cómo se relaciona con la inflación. Es lo mismo tener un salario mínimo en la frontera norte que en la frontera sur o en el centro del país. Las condiciones de trabajo. Hay que hacer encuestas con los trabajadores para saber cuáles son esas condiciones, los riesgos en el trabajo, la salud, cuáles son los padecimientos más importantes que tiene un trabajador, y con base en eso poder llevar información para que en la próxima negociación del contrato colectivo, si la hay y si no habría que exigirla, se tomen en cuenta estas relaciones sobre salud, desplazamientos entre la casa y el centro de trabajo, la vivienda, por ejemplo. Aquí les pongo un ejemplo concreto que creo que les sonará a la audiencia y a algunos colegas de la universidad, porque también partamos de la idea de que los académicos también somos trabajadores. Por ejemplo, en la planta docente de la UNAM, la mayor cantidad de trabajadores académicos pagan renta. Y pagar renta en una ciudad como la Ciudad de México... Carísimo. Es un tema, nunca baja, ni con la pandemia bajó, ¿no? Que todo el mundo que podía se fue a otros lugares. Y en los contratos colectivos de trabajo, tanto el del Estunam como el de la PAUNAM, no hay un rubro, digamos, robusto sobre vivienda, sobre créditos que vayan más allá de lo que puede dar el ISSSTE, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio de oportunidad para que se actualicen y se pongan al día las demandas y las exigencias de condiciones de trabajo que necesita cierto tipo de trabajadores, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido un tema muy interesante el que hemos tratado el día de hoy. Yo creo que hay múltiples aristas que se pueden ir tocando a lo largo de más emisiones, y ojalá, Diego, puedas estar con nosotros en otros momentos. Pero bueno, el tiempo es oro, se acaba prontísimo, así que llegamos al final de esta nueva emisión de Interruptus 660. Transmitimos desde el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, hacemos radio pública, y queremos agradecer por último, pero antes queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales y coméntenos, platíquenos qué les parecen las temáticas que abordamos a través de las redes sociales de Ciudadana 660 y de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos como Interruptus Radio. Damos las gracias nuevamente al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público, y en particular a Juan Soto en los controles técnicos y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Les invitamos, amigas y amigos, a que nos sigan escuchando. Nos vemos pronto. Gracias, Carla. Gracias, Emiliano. Gracias. Y gracias, Diego Bautista. Enhorabuena por esta nueva época de Interruptus. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.